Santiago Loret. Buenas noches. Hoy no nos vamos a poner únicamente el mundo, este planeta Tierra en el que nos encontramos por montera, sino también las galaxias, los agujeros negros, el Big Bang y todo lo que existe o no existe por encima de nuestra atmósfera o quizá, como veremos, por debajo de la corteza terrestre. En pocas palabras, vamos a hablar de ovnis, de ufología, de extraños artefactos voladores y de extraterrestres o presuntos extraterrestres. No es un tema baladí, como seguramente pensarán algunas de las personas que en estos momentos nos estén viendo, sino un intrincado asunto en el que puede estar en juego el porvenir de nuestra especie y de otras especies, el desarrollo espiritual de los seres humanos, la armonía y la felicidad de esos mismos seres y la respuesta a ese antiguo enigma, el más importante al que nos enfrentamos desde Adán y Eva, que el poeta Rubén Darío definió para siempre en la última línea de su libro Cantos de vida y esperanza con este verso: y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. En todos los libros sagrados e inspirados de todas las culturas de este planeta se alude con palabras distintas a las de hoy a lo que hoy llamamos ovnis. Y en el siglo XX, casi en el XXI, los medios de comunicación y muchos libros no sagrados que sepamos siguen hablando de ovnis. Algunos están en un atril que veremos luego. Estos, los ovnis, son pues uno de los denominadores comunes de toda la historia de la humanidad, sin distinción de credos ni de razas. Y para eso, para hablar de ovnis o de platillos volantes, como los llamábamos cuando yo era niño, tenemos hoy, por una parte, una mini tertulia o círculo exterior de casos, por así decir, clínicos, de testigos, de personas que se han visto implicadas en contactos con ovnis, y por otra, a la altura de Júpiter o de Saturno o de Plutón, tenemos nuestra tertulia habitual. Empecemos por aquí, por lo práctico, y luego nos iremos hacia lo teórico. En primer lugar, Gloria María Abajos y González, bilbaína, investigadora en temas de parapsicología, en ufología, en experiencias visuales y psicográficas, y profesora de cursos de control mental. Gloria, me gustaría saber cuándo se produjo el primer contacto con seres extraterrestres o con presuntos seres extraterrestres. Buenas noches. Buenas noches. La primera vez, bueno, yo ya hemos comentado antes que desde el año por lo menos 66 me ha entusiasmado la ufología. Pero realmente cuando empecé la cosa fue en el año 74 con el grupo Rama. Ahí fueron los primeros contactos psicográficos. Entonces, enseguida se formaron los grupos y duré pues como año y medio, en el cual yo ya me percaté de lo que me estaban enviando estos seres. Una de las cosas que más me llamó la atención fue la palabra amor. Yo quería saber cuál era su amor. ¿Y cuál era? Porque me daba la impresión que no era igual que el nuestro. ¿Y cuál era, Gloria? No tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos amor. ¿En qué se diferencia? ¿Cómo es? Si puedes explicarlo, porque supongo que se trata de una experiencia inefable. Es algo... Tú puedes transmitir en palabras un sentimiento. Yo no. El sentir de estos seres, el amor que ellos hablan, no puedo transmitirlo, pero es... vamos a decirle, fundirte con el otro ser. ¿Cómo fue el primer contacto, Gloria? ¿Fue un contacto en la tercera fase? ¿Fue un contacto visual? No, mental? Psicográfico. En principio, durante un año Explícale a la gente, por favor, lo que es lo psicográfico. Bueno, yo diría que te relajas físicamente. Entonces yo sí noté como una presión en el brazo. Tenía una hoja, un bolígrafo y... Previamente me apoyé bien, porque yo ya había hecho yoga antes, y por si acaso dije, me voy a apoyar, no sea que el brazo, al estar bien relajado, se deslice sobre la hoja. Pero no, cuando noté una especie de presión en el brazo, me negué a escribir, pero aquello era más fuerte que yo. Entonces empecé a hacer una especie de rayas circulares, y luego fue la palabra aralar. Y una especie de pequeño mapa. Seguido pregunté cuántos eran y me respondieron, cuántos eran y nombres. Y me respondieron, somos muchos, pero con una escritura como de niño de 4 años. Somos muchos, entonces me decían, Agurno, Antar, y yo pensé que era un nombre y un apellido.
como en mi tierra agur quiere decir adiós, pensé, bueno, pues me están diciendo también adiós. Lo interpreté como agur, no. Luego ya, pasado un tiempo, me explicaron que había un guía personal para, vamos a decir, esto quizá suene muy espiritual, pero así es la cosa, para dirigirme un poco en el camino. Este guía fue Agurno. A mí me chocó mucho porque no había ningún guía así, todos eran Antar, era Oksal. Posteriormente, sí, hice contactos con Oksal, con Antar, con Mío, bueno, una serie de guías. ¿Estos contactos posteriores fueron siempre psicográficos? Pero yo me daba cuenta que en la psicografía perdía, porque ya empecé a escuchar. Aparte de escribir, oía, y después ya veía como en una película. Entonces lo más cómodo para mí era ver. ¿Por qué sabes que eran extraterrestres? ¿Te lo dijeron ellos? Yo los veía a ellos. ¿Los veías? Sí. ¿Cómo son? ¿Cómo eran? Mira, hay diferentes. Normalmente, con los que yo me comunicaba, eran unos seres de 2 metros y algo. Había otro de 3 metros. Por ejemplo, yo a Oksal lo veía con una piel cetrina. Los otros tenían una piel muy clara, el pelo muy brillante, pero yo los dibujé. Había algo que me llamaba la atención y hasta no dibujarlo no me percaté de lo que era, los ojos. Los ojos no eran iguales que los nuestros, eran más metálicos y yo me daba cuenta que la parte clara del ojo era más oscura. O al ser metálicos se veía más. ¿Desde entonces has mantenido contactos regulares con ellos? Hasta el año 80, psicográficamente y telepáticamente. A partir del año 80 sí me advirtieron que habría un tiempo en el cual iban a dejar de comunicarse conmigo porque yo ya tenía que saber cómo tomar mis propias decisiones. Si tú quieres ahora hablar con ellos, comunicarte con ellos, ¿puedes hacerlo? Sí. ¿Puedes invocarlo? Sí. ¿Cómo? Telepáticamente. Telepáticamente. Sí. ¿Y vienen incluso y se te presentan Yo los veo. visualmente? ¿Los ves? Me los puedo imaginar. ¿Te han no lo transmitido sé. algún mensaje importante? Últimamente, Por ejemplo. no, creo que no lo necesitamos. ¿Y antes? Ya lo estamos viviendo. ¿Y antes te habían Antes transmitido? Sí. ¿Qué era ese mensaje? ¿Se puede decir? Bueno, al principio yo les pregunté lo que te digo del amor. Les dije que me enseñaran cuál era su amor. Entonces, la verdad es que las informaciones que me dieron me parecieron muy difíciles. Les pregunté también sobre temas religiosos. En principio se negaron. ¿Y luego? Luego ya empezaron a darme información. Era mucho más fácil que el catecismo, mucho más comprensible, pero muy difícil de llevar a efecto. ¿Tu vida cambió desde el momento en Totalmente. No solamente mi vida, sino de mi familia. ¿Y tu entorno, la familia, los Sí. amigos, cómo acogieron? Bueno, ¿Hubo alguna te puedes actitud de imaginar, rechazo o no? No, de rechazo no, pero llamarme loca sí. Entonces yo me adelantaba a ellos y decía que yo estaba loca y que mi locura era fantástica y me daba mucha pena que los demás no estuviesen locos. Bueno, muchas gracias, Gloria. Esto De es nada. solo un testimonio. Te ruego que te incorpores luego a la conversación Con general. mucho gusto. Y lo mismo le digo a los otros 2 testigos. El segundo es Francisco Padrón Hernández, Paco Padrón, para los amigos de mi quinta. Lo he visto en el largo currículum que me has enviado. Es un hombre también muy interesado por todos estos temas, pues prácticamente desde que nació. Es periodista tinerfeño. Tenerife viene a ser un epicentro de los fenómenos ufológicos. Desde 1954 a 1958, perdón, a 1984 dirigiste un programa en Radio Nacional de España que se llamaba Atlántida Hora 23 sobre estos asuntos, y ahora ese programa se llama La Tabla Redonda, ¿no? Pero sigue existiendo. Bueno, Paco, no vamos a enzarzarnos en tu currículum, que como he dicho antes es muy vasto. Tú has tenido numerosos contactos con tripulantes de ovnis o con ovnis, contactos no sé en qué fase, y sobre todo tuviste una abducción, eso que se llama abducción, es decir, secuestro, rapto sí, por parte de los extraterrestres. ¿Cómo fue? Bueno, habría que remontarnos al año 1960. Era verano, no recuerdo exactamente el mes, que estábamos descansando de la grabación de un disco y salimos del Teatro Guimerá. El conserje del teatro y yo estábamos en la parte trasera, y en ese momento, a las 12 de la noche más o menos, un enorme disco de color blanco azulado se detuvo en lo alto de nosotros, ¿no? Fue una cuestión de segundos, aquello fue impactante y aquello de repente se alejó rápidamente. Yo pensé que iba a chocar contra las casas, pero lo más curioso fue la sensación mía interna de que aquello venía a por mí, por algo especial que no sabía definir, ¿no?
De todas formas, había un testigo, pero yo pensé que había visto alucinaciones, pero al día siguiente en el periódico se confirmaba que varios vecinos del entorno lo habían visto también. Después, en el año 1974, el 4 de mayo, pues tuve una experiencia en solitario muy dramática para mí en el coche. Entonces, en ese momento, bueno, pues yo iba prácticamente a terminar con esta vida. ¿Ibas a suicidarte? Sí. Tú entonces bebías mucho, al parecer, Sí, ¿no? sí, bastante, sí. Entonces apareció, como recuerdo la curva exactamente, la carretera del Boquerón en Tenerife, y en esto apareció una enorme bola anaranjada que entró en el coche. Yo perdí total la conciencia, yo no me acuerdo de nada, sino que aparecí en casa. Yo no sabía quién me llevó ni nada, aunque bebía, siempre recordaba perfectamente. Esa noche cambió mi vida totalmente. Dejaste de beber, entre otras totalmente. cosas. Yo sé lo que es el Para síndrome beber de... refrescos. Sí, refresco con rodajita de limón. No, también puedo tomar una copa que no me afecta, ¿no? Bueno, vamos a la abducción, Sí. Paco. ¿Perdón? A la abducción. Bien, Sí. después seguimos insistiendo con el tema. Me interesé mucho más ya sobre el particular, y después el 9 de junio de 1975, en la playa La Tejita, cerca de Montaña Roja, allí se produjo, teníamos una cita previa, por decirlo así. Una cita que os había llegado a través del juego de la Ouija, ¿no? Sí, pero era curioso, ¿no? Porque así como se recibían pues cosas que no tenían ningún sentido, en un momento dado se puso como un disco rayado, ir a la playa La Tejita a 11:30 de la noche, y repetía constantemente, ¿no?, aquello, y fuimos, llegamos 5 minutos retrasados como buenos españoles, y aquello estaba allí, ¿no? Parecía un barco al principio, pero entonces nos dimos cuenta que aquello no era un barco, porque tenía una serie de luces que giraban de un color violeta, que aumentaban o disminuían, tenía movimiento circular, y entonces dentro del coche empezamos con la Ouija a decir, bueno, están ahí, sí, estamos aquí, pues apaga y encienden luces. Total, que estuvimos con ese juego de apaga y enciende bastante rato, hasta que dijimos, bueno, dirige un foco hacia el coche. En ese momento un enorme foco se dirigió hacia el coche. Yo ese foco lo tengo aquí grabado, al igual que los dos compañeros que iban con nosotros, Emilio y Suso. Y salimos del coche, pero muy desvaídos, como algo extraño, como mareados. Yo recuerdo que se me cayó la cámara fotográfica, las llaves, me di un golpe en la cabeza, y nos acercamos a la orilla del mar. Estuvimos viendo aquello que seguía allí, se iluminó en uno de los momentos, se veía metálico con una forma de disco, y estaba sobre el agua a 2 o 3 metros, ¿no? Había un silencio tremendo, no íbamos ni... Y a partir de ese momento se produjo una especie de periodo de tiempo en blanco, 45 minutos. Realmente regresamos al coche y seguimos con la dichosa Ouija aquella, la emisorita portátil, y en un momento dado, cuando nos dimos cuenta, aquello había desaparecido. Pero realmente la abducción, por decirlo así, se produjo en el momento del fogonazo de luz, cuando dirigieron el foco y cuando salimos. Ahí se perdió 1 hora de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, y en esa hora tú sostienes que estuviste dentro yo no lo del sostengo, vehículo espacial. Por favor, es a través de las diferentes hipnosis que nos han hecho. Entonces, para Tú no mí... recordabas nada. No, solo a través de la terminamos hipnosis. aquello y no hablamos nada, de lo que había ocurrido, ni de aquello tan extraño, como si hubiésemos ido de excursión. Solamente al llegar dijimos, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. Normal, qué tarde. Pero al día siguiente los 3, oye, nos falta. Era muy medido todo lo que hicimos, ¿no? Sí. Pero entonces yo empecé por las noches a sentir que como que me tocaban, como una especie de flash en el interior de mi cabeza, que me hacía dar un brinco. Y bueno, a partir de ahí empecé a salir de mi cuerpo. Una entidad, un paquete de energía me tendía la mano y me decía, sal. Entonces yo tenía un temor grande a la muerte. Y entonces esta entidad o lo que fuera me dijo, ¿entiendes ahora lo que es la muerte? Cuando yo me vi fuera de mi cuerpo, ¿no? Bueno, y tú a través de la hipnosis recordaste lo que te sucedió dentro del vehículo reiterativo, espacial. se hicieron muchas. Muy brevemente, porque Sí, se nos sí. está ya yendo el tiempo. Vale, ¿Qué es lo que perfecto. pasó allí dentro? Bueno, me veo como a gran velocidad, que salgo del coche, entonces entro en una especie de círculo que está iluminado con luces frías, azules y rosas. Entonces hay una entidad vestida como de astronauta, no le veo la cara, me parece de estatura normal, así como yo. Tiene un cristal ahumado, me da así como la bienvenida, que entre. Luego me veo en otro habitáculo pequeño, más oscuro. Ahí las luces son color cálido, rojo, anaranjado, amarillo, que se apagan y se encienden. Ahí hay 2 entidades, 2 seres que están de espaldas con tubos traqueales, como mirando un archivo. Se vuelven, me colocan una especie de casco en la cabeza, me pinchan aquí en la izquierda, que tuve bastante tiempo una marca aquí,
y ahí pierdo el sentido todo, ¿no? Ahí es oscuridad, ¿no? Y después a continuación me veo por un pasillo a su lado, con una luz indirecta que no sé de dónde sale, y al fondo hay como una entidad gigantesca que yo no sé definir, no le veo el rostro, que entonces digo, bueno, que ya estamos con la cuestión mística, porque lo asocio con algo místico, pero esta figura me acoge con un gran cariño, y en la hipnosis adopto la posición fetal y no quiero salir. Y después tuvimos otra el 23 de octubre del 75, que llevamos aparatos, eran 6 personas, ingenieros en electrónica, construidos especialmente, y en un momento dado los aparatos se volvieron locos, empezaron a funcionar, y en un momento dado el cielo se iluminó y se pudo fotografiar una enorme punta como de flecha luminosa que estuvo allí unos segundos y desapareció. Muchas gracias, Paco, y supongo que también tú te incorporarás al coloquio. Encantado. Tercer testigo, Ángela Farini, catalana, y me imagino que de origen italiano, ¿no? Con ese apellido. Vía paterna. Vía paterna. Sí, evidentemente es el primer apellido. Vidente y parapsicóloga. Tú tuviste también una experiencia, un contacto con extraterrestres en Tenerife, siempre en Tenerife, cerca del Teide. Sí, concretamente. ¿Cómo fue, Ángela? Es curioso porque yo el tema OVNI pues me interesa, lógicamente, como todo lo que está en nuestro entorno. Tengo muchos consultantes que están dentro del tema, que incluso he tenido ocasión de poder constatar pues que sí, que realmente han sido auténticos contactados, pero quiero decir que no estoy expresamente interesada en el tema. Entonces, yo aparte de mi trabajo de consulta, pues también imparto unos cursos. Estuve en Tenerife dando un curso pues especialmente para desarrollar las facultades, especialmente de sanador, o sea, personas ya con unas ciertas dotes, desarrollar estas facultades a través de la captación de la energía positiva y por amor, pues enseñar a transmitirla. Entonces, este curso duró pues 5 días, lo hicimos de lunes a viernes, y el sábado el último trabajo lo realizamos en el Teide. Subimos al Teide, al Valle de Ucanca concretamente. Eran sobre las 9 de la noche cuando hicimos nuestro trabajo de relajación. Éramos un grupo de 20 y tantas personas. Relajación, concentración, captación de energía cósmica, enviar pues amor, paz, buenos deseos a todo el mundo, etcétera. Estuvimos unas 2 horas, fue una experiencia maravillosa, realmente vibramos a un nivel espiritual magnífico. Una vez finalizado el ritual, pues cada cual marchó para su casa, excepto un pequeño grupo que nos quedamos a dormir en el parador que existe allí, el parador nacional en el Valle de Ucanca, porque al día siguiente queríamos subir en el teleférico a la cumbre. Entonces, bueno, cenamos un poquillo y tal, algunos se fueron a dormir y un compañero y yo pues decidimos salir a dar una vuelta por allí porque valía la pena, eran las 2 de la madrugada aproximadamente. Entonces, en esta situación salí yo primero del parador esperando a la otra persona y me percaté de que, o sea, el parador está en una explanada que se llama el Mirador de Ucanca y al final es donde está el hueco del valle donde habíamos nosotros realizado el ritual. Entonces yo desde mi perspectiva vi que habían unas luces que se movían de una forma un poco como serpenteante, unas luces que me llamaron la atención. Entonces estuve observando y al cabo de unos instantes, ante mi asombro, vi aparecer una especie de, como una pantalla enorme, de unas dimensiones enormes, como de vídeo, y en esa pantalla reflejaba, es decir, la veía y se esfumaba, según como en la posición en que yo la miraba. Aparecía una imagen que ante mi sorpresa era yo. O sea, yo estaba en esa pantalla en una posición así como muy mística que correspondía pues precisamente a alguno de los gestos que yo debía haber realizado durante el ritual aquel tan espiritual y tan magnífico. ¿Y el extraterrestre? Entonces, o sea, yo me veía en esa pantalla y estaba pues muy sorprendida de esas luces y toda esa exhibición extraña. En esto que bajó mi compañero y yo le comenté, digo, mira, estoy viendo unas luces allí. Y en ese momento solo eran luces. Entonces dice, bueno, pues nos acercamos con el coche y vamos a mirar. Fuimos con el coche con las luces apagadas hasta una distancia determinada en la cual él encendió las luces porque ya no se veía y al encender nosotros las luces del coche todo aquello desapareció. Solamente se veía un coche aparcado.
a una distancia aproximadamente de unos 100 metros escasos. Entonces, bueno, pues ves, no era nada, era un coche, no sé qué. Decidimos volver y al momento de decidir volver hacia el parador, entonces vi pasar por delante de aquella especie, sí, aquello era un coche efectivamente, blanco, pero que no había nadie, pues un enano. ¿Un enano como de qué altura? Pues de 50 a 70 centímetros aproximadamente, una cosa así. Era de color gris, todo él, todo uniformemente gris, todo. ¿El color de piel o Sí, el traje o lo que fuera que pudiese llevar? Traje, es como si fuera todo él una masa del mismo color. La cabeza era desproporcionada al tamaño de su cuerpo. Como lo vi pasar así, pasó de perfil, tenía aquí detrás un pequeño bulto. O sea, una forma extraña. ¿Y qué hizo? Nada, simplemente pasó y se diluyó. Todo aquello desapareció. Entonces, claro, esta experiencia me sorprendió, puesto que precisamente nuestro ritual era de contactar con las energías cósmicas positivas, vibrando en amor y positividad. Entonces, ese tipo de entidad a mí no me parecía precisamente que fuera muy positivo. Entonces, preferí no comentarlo, el tema, y a Paco Padrón, que precisamente pues le encontré un par de días después, se lo expliqué preocupada. Digo, mira, yo aquella noche solo había tomado un vaso de leche, evidentemente, no había ningún tipo de alcohol ni nada en absoluto. Entonces, cuando le comenté lo del enano, me dijo Paco, ante mi sorpresa, pues que ese tipo de entidad ya hay mucha gente que ha comentado allí que lo han visto, concretamente por la zona aquella. Sí, en estos papeles que tengo yo aquí hay también bastantes testimonios sobre este tipo de personajes. Bueno, yo creo que... Yo me he arriesgado a comentarlo porque pienso que realmente el tema es totalmente cierto, ¿eh? Seguramente saldrá a relucir también ahora en la tertulia principal. Muchas gracias por este testimonio y insisto en que os incorporéis al coloquio del curso del mismo. Yo me voy ya a Plutón, a Saturno, a Júpiter, a Urano. Bueno, y aquí tenemos a la tertulia habitual del Mundo por Montera, que hoy está formada por 3 contertulios habituales. Uno de ellos en realidad empieza a ser habitual precisamente en este programa, aunque ya ha estado en otros, y por 3 invitados no habituales. Vamos a empezar por el que está a mi izquierda, es José Antonio Silva, un nombre imprescindible cuando se habla de ovnis en España. Es gallego de Santiago de Compostela, químico, periodista, trabajó nada menos que 18 años en esta misma casa y en la actualidad es comandante de aviación civil. Has publicado varios libros, entre ellos uno que se titula Mística y Misterio de los ovnis, durante 6 años para Televisión Española retransmitidas desde Fresnedilla los programas sobre la carrera espacial. José Antonio, tú viste también un ovni, en realidad podías haber estado sentado allí de la misma forma que algunos de los que estaban sentados allí podían haber estado sentados aquí. Quizás lo que pasa es que lo mío fue menos impresionante. Muy brevemente, ¿cómo fue lo tuyo? Era un día de lo que llamamos en aviación de sol y moscas, era un magnífico día, una magnífica mañana, y veníamos de Pamplona para Madrid, en el avión, en un vuelo regular. Y entonces, al llegar a Madrid, el radar de Paracuellos, el radar que controla todo el tráfico, nos llamó y nos dijo, se había dicho un avión de Iberia, pero después nos dijo a nosotros, dicen, ¿no tienen ustedes a la vista un objeto no identificado que está en la posición pues, de las 11, que es una posición referida al reloj, de las 11 suyas, es decir, a la izquierda y delante? Pues lo vemos, no lo vemos, sí lo vimos. Entonces vimos una luz intensísima, igual que si fuera un foco de estos de televisión. Era, por el tamaño relativo a otras cosas que ve siempre en un área congestionada como es Madrid, del tamaño de un jumbo, pongamos, un poco mayor que un jumbo, estaba como unas 6 millas y era opaco, puesto que veíamos que las cosas que había detrás de él en el horizonte se tapaban cuando él pasaba. Él lo que hizo fue, tal como nosotros virábamos, él viraba. No procedía a subir y bajar porque ya estábamos en descenso para aterrizaje, pero cualquier maniobra que hiciéramos, él la repetía, no como un reflejo, sino como con un cierto retraso. Entonces llamamos a las azafatas, vinieron las azafatas, lo vieron las azafatas y bueno, y estuvimos, pues esto duró unos 5 minutos aproximadamente, hasta que le perdimos ya por la altura baja. Nos quedamos todos muy contentos porque realmente todos creíamos en esto y nos pareció muy bonito. José Antonio, quiero enseñarte algo y quiero enseñárselo también al resto de los contertulios y por supuesto quiero enseñarlo a los miles de millones de personas que en estos momentos nos están viendo y a lo mejor incluso escuchando. Es un vídeo que nunca ha sido exhibido en España, un vídeo sobre uno de los últimos avistamientos de ovnis que se han producido, concretamente en el desierto de Chilpa, en Perú, y se trata de una grabación que realizó la televisión peruana y que tenemos aquí por gentileza de la revista Más Allá. Vamos a ver si esto funciona, que a mí
nunca me funcionan estos aparatos. Bueno, ya empezamos cayéndose. Se trata de un vídeo no profesional. Por la mañana en Lima. Somos más de 120 personas, con alrededor de 40 periodistas de diversos países. 2 ómnibus nos conducen al sur de la capital, en pos de una experiencia increíble. Al cabo de poco más de una hora, comenzamos a internarnos en la quebrada de Santo Domingo de los Olleros. Finalmente, llegamos al escenario del encuentro. Se trata de una explanada desértica en medio de la quebrada. Un paraje remoto y solitario, donde ahora se centran las crecientes expectativas de los hombres de prensa. Yo pienso que esta noche vamos a tener un gran acontecimiento aquí y lo vamos a disfrutar muchísimo. Creo que sí, creo que va a haber un fenómeno, creo que le van a responder los guías al Sexto y que todos nosotros nos vamos a beneficiar. 2 horas después, los miembros del grupo Rama inician sus prácticas. Son vocalizaciones de palabras clave, ejercicios de relajación y meditación con miras al contacto con seres extraterrestres. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. Sin embargo, pasan las horas, continúan las prácticas y el esperado avistamiento no se produce. El amanecer del nuevo día nos encuentra cansados y frustrados. La mayoría de los periodistas se va. Nosotros nos quedamos. Y esta vez la espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo noté bien cuando ya termina llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente y que el mensaje es real, un mensaje alternativo y de esperanza para este mundo. José Grey, Noticias 23, esta noche. Teniente general del Ejército del Aire en situación de reserva, que estuvo destinado en unidades de vuelo y de Estado Mayor, cuando no estaba aún en la situación de reserva, naturalmente, y que, entre otros cargos, ha sido jefe de la tercera sección del Alto Estado Mayor, sección de información, y jefe de la zona aérea de Canarias, siempre Canarias, y profesor del CSDN. General, tuviste un ovni durante 20 minutos, pero yo no te voy a pedir un enésimo testimonio, ya hemos tenido suficientes. Sí te voy a preguntar cuál es la postura oficial y cuál es la postura oficiosa, si puede decirse, del Ministerio de Defensa en estos momentos, porque parece como si todas estas cuestiones de ovnis fueran alto secreto. Yo tengo aquí, lo recogí en la revista Tiempo, unas declaraciones de José María Fernández, ex controlador del Mando Operativo de la Defensa del Ejército del Aire, que asegura que los radares militares registran al menos un caso al mes en España de alerta máxima. La alerta máxima obliga a operaciones de reconocimiento y persecución, es lo que se llama en la jerga Scramble. ¿Es cierto esto? Bueno, yo llevo ya un cierto número de años en la reserva y no puedo decir lo que puedan ocurrir en estos últimos años. Lo que pasa es que estamos hablando de ovnis, es decir, de objetos voladores no identificados. Por lo tanto, el Ejército del Aire lo que no puede es hacerse eco y manifestar su opinión de estos objetos no identificados, porque al cabo de un cierto tiempo se encontrarían que lo único que dice, pues no identificado, no identificado, no identificado, porque por parte del Ministerio del Aire sí se han descubierto algunos fenómenos verdaderamente sin explicación, no tienen explicación. Ahora, de eso a saber lo que es y no saberlo, parecería un poco raro el estar diciendo, pues mire usted, señores, no sé lo que es esto, ¿verdad? Me acaba de decir José Antonio Silva, ¿verdad?, que en una ocasión él sabe que se produjo un scramble, es decir, que salieron unos cazas a perseguir unos objetos de estos no identificados, pero la velocidad de estos era tal que no hubo manera de poder hacer nada. Que yo sepa, no ha habido más que ese caso. Que muchos pilotos militares y civiles hemos visto
cosas extrañas, cosas que no hemos podido identificar, desde luego. Ahora, no identificados. De eso ya, a partir de la base de que lo que se trata es de seres extraterrestres, esto ya... General, ¿y por qué el alto secreto? ¿Por qué es materia reservada? Si un avión chipriota invade el espacio aéreo español, al día siguiente esto se publica en los periódicos. Claro, pero por lo que acabo de decir, porque se tendría, como no está identificado, es estar diciendo continuamente que no se sabe lo que es. De todas maneras, te asombrarían cosas que no salen en los periódicos, ¿sí? Y que pasan a veces en operaciones en el aire, es decir, conversaciones que oyes o interpretaciones del control, incluso que nunca van a salir en los periódicos. Son cosas extrañas, ¿verdad? Son cosas extrañas, pero que no se han podido llegar a definir. Es que ningún piloto, de lo que yo sé, ningún piloto de líneas aéreas quiere meterse en el lío de tener que hacer un informe exhaustivo y responder. A veces el controlador dice, usted informa UFO en el extranjero, OVNI aquí en España. No, yo le informo a usted lo que estoy viendo y ahora saca usted la consecuencia que quiera. Pero a mí no me líe de que yo tenga que ir a contestar y a escribir y a responder. Pero claro, esa misma opinión puede tener el Ejército del Aire, ¿verdad? Vamos a ver si terminamos con brevedad esta primera ronda de intervenciones para que ya podamos enfrascarnos en el coloquio. Vamos con el tercer contertulio, que es Antonio Rivera, otro nombre imprescindible cuando se habla en España de ufología. Barcelonés de 1920, director de la revista Horizonte. En 1975 dirigiste la primera expedición española a la isla de Pascua y escribiste un libro sobre esta expedición, Rapa Nui, Operación Rapa Nui. Más de 50 títulos en los que hay de todo y muchos de esos títulos se refieren precisamente a ovnis. Algunos los tenemos aquí en el atril. Como dato curioso podemos decir que en 1979 diste una conferencia sobre los ovnis, nada menos que en la Cámara de los Lores de Inglaterra. Antonio, a mí me gustaría, tú eres un experto en abducciones, yo tengo, es decir, en secuestros, en raptos, yo tengo aquí unas declaraciones tuyas que no sé si se corresponden con lo que dijiste o no, siempre en la revista Tiempo, donde dices que de este fenómeno de las abducciones conocemos cerca de 700 casos en todo el mundo, de los que se han recuperado más de la mitad mediante hipnosis. En los secuestros, añades, las características suelen coincidir: amnesia del secuestrado, Paco Padrón antes ha hablado también de ello, y casi siempre personas jóvenes y sanas en las que después aparecen extrañas señales en las zonas genitales. ¿Esto es exacto? Sí, más o menos. Es así. Las señales no solo aparecen en las zonas genitales, sino también en la cabeza y en la nuca. Parece ser que hay la implantación de algo. Yo me supongo que de un microaparato. Hace mucho tiempo que ya considero el tema de las abducciones como el tema clave. Es decir, tenemos miles de observaciones de objetos en el cielo, como las que han visto los aviadores, pero realmente no nos llevan a ninguna parte. En cambio, la abducción nos permite entrar de matute, por decirlo así, en el interior de un ovni, a través de lo que cuenta la persona abducida, mediante la hipnosis, y de esta manera ya tenemos un atisbo de lo que pueden estar queriendo de nosotros, que no es muy tranquilizador. Yo siento de sentir de los que los ven como unos ángeles redentores del género humano, porque la realidad que yo he visto dista bastante de... ¿Tú crees que una de las razones por las cuales es materia reservada, aparte de que... Sí, yo creo que sí. Es esta, que no bueno, es tranquilizador? Lo que ha dicho el general yo lo comparto plenamente, porque, claro, ningún gobierno puede salir con una declaración que diga, sí, efectivamente, hemos tratado de interceptar un ovni, pero no sabemos lo que es. Claro, porque haría un ¿Tú crees, Antonio, que a Paco Padrón, por ejemplo, que estuvo, al parecer, dentro de un ovni, le han colocado en la cabeza uno de esos... Hombre, es muy posible, pudiera ser. Pero eso no se puede detectar con ningún procedimiento científico. No, se ve que son microaparatos muy micro. Paco, ¿tú tienes la impresión de que llevas dentro ese microaparato? No, realmente. ¿Te molestaría llevarlo o no? ¿Te molestaría llevarlo? Hombre, dicho así, quizás posiblemente me... Es curioso porque a raíz de la experiencia que yo tuve en la Pellita, yo pasé una temporada que yo estaba como si fuera emisor y receptor de algo, no lo puedo definir, ¿no? Te sentías un poco teledirigido. Sí, bueno, era pero... una intervención muy breve, perdona Paco, vamos sí. a seguir con los contertulios. Félix Gracia, primero de los casi periódicos, de los casi fijos, es decir, periódicos en el programa, fundador y editor de la revista Más Allá, es el hombre que nos ha traído el vídeo que acabamos de ver y estuvo también en un par de programas, entre ellos el que dedicamos a la vida después de la vida. Félix, suele decirse siempre extraterrestres, pero Jung, el famoso psicólogo, psicoanalista y psicólogo Jung, dedicó precisamente su último libro en 1958 al tema de los platillos volantes,
que es como se llamaban entonces, y Jung sostenía allí que no había una correspondencia entre la realidad palpable y estos platillos volantes, sino que eran una proyección del subconsciente. Concretamente, la teoría de Jung era que se trataba de proyecciones espontáneas y automáticas fundadas en el instinto colectivo. Y por otra parte, hay otras personas que sostienen que estos artilugios y estos seres no vienen del espacio exterior, sino del centro de la Tierra. Recuperamos la vieja noción de la Tierra hueca, del mundo de los hiperbóreos, cuya legendaria entrada estaría en ese punto de la Antártida en el cual enloquecen las brújulas, etcétera, etcétera. Creo que tú tienes algo que decirnos a propósito de los intraterrestres y quizá también a propósito de la hipótesis de Jung. Efectivamente, cuando se habla de extraterrestres se generaliza de una manera excesiva, yo creo. Y se piensa que todo lo que no es humano es extraterrestre, y además que habitan fuera de lo que es el planeta Tierra. Pero en el fondo no es así. La verdad es que hay muchas posibilidades de que exista vida en el interior de la Tierra, puesto que la Tierra no es una bola maciza como se puede pensar, sino que tiene grandes cavidades. Y además se ha descubierto existencia de ciertas civilizaciones o ciertas humanidades que viven, que moran en esas cavidades, en esas oquedades que son enormes. Presumiblemente son descendientes de las razas atlantes, no de la hiperbórea, sino del Atlante, que como consecuencia de determinadas convulsiones geológicas acabó destruida, y además hubo varias destrucciones de la raza atlante, y vestigios de la misma son los que habitan precisamente en esas oquedades. De manera que cuando hablamos de extraterrestres posiblemente nos estemos equivocando, porque lo que se ve son precisamente seres, humanidades, vecinos nuestros, que habitan en el interior de la Tierra. Y concretamente en el subsuelo de las Islas Canarias, según afirman determinadas personas que mediante técnicas de proyección mental han podido averiguar, comprobar todo esto que yo estoy diciendo. Ellos dicen que hay una civilización que habita, repito, en el subsuelo del archipiélago canario. De manera que estos avistamientos y estas experiencias que nos han narrado Paco y Ángel anteriormente, posiblemente encontrarían la explicación no en el fenómeno extraterrestre, sino intraterrestre. Cuarto contertulio, Campillo. Suficientemente conocido ya de todas las personas que ven y que no ven el mundo por Montera. Campillo, científico, pero científico respetuoso con las actitudes, vamos a llamarlas paracientíficas. Campillo, a mí me gustaría saber por qué la ciencia es tan cicatera, o por lo menos oficialmente es tan cicatera con todo esto de lo que estamos hablando. Yo creo que hay evidencia abrumadora de que algo está pasando. ¿Serán extraterrestres, serán intraterrestres, serán proyecciones del subconsciente o será Camuñas que viene con el saco al hombro? Pero algo está pasando y sin embargo, cuando se suscitan estas cuestiones, hay siempre como una sonrisa de desdén en la comisura de los labios de los científicos. Bueno, los científicos son como todos los señores, gente que cree cosas, que no cree cosas, que son listos y que son tontos, que somos listos o que somos tontos. Pero una de las razones por las que yo personalmente no me intereso como objeto de estudio en los ovnis, en fenómenos de este tipo, la respuesta es cuál es la función de la ciencia. No hay que confundir nunca al científico con el detective. Los dos son investigadores, pero uno trata de investigar lo desconocido, mientras que la función de la ciencia es precisamente explicar lo conocido por lo desconocido. Es una frase de Popper. Quiere decir que un fenómeno que se conoce hay que tratar de explicarle por qué es. Entonces el general ha dado, y ustedes han dado en general todos ustedes han dado una explicación muy clara de la cosa. No sabiendo lo que es, no conociéndolo bien, los ovnis, en el caso de los ovnis, es muy difícil que hagamos científicamente una explicación. No científicamente podemos dar muchas explicaciones y es normal que se den, pero científicamente no. Entonces no tiene interés para nosotros explicar una cosa que no conocemos. Es una cosa que sabemos que es y que está ahí, por ejemplo, una silla, una célula, partículas mínimas que se detectan con aparatos de medida mínimos, ya que están ahí, podemos hacerlas. Lo que pasa es que la evidencia de fenómenos que están mal definidos por su naturaleza misma, probablemente, no pueden ser objeto de estudio científico. Puede ser objeto de estudio científico, hipótesis, opiniones,
Y hay científicos, yo conozco muchos científicos que están interesados en el problema de los ovnis, que tienen una información. Yo he asistido a seminarios en la Universidad de Burdeos sobre los ovnis, exclusivamente científicos, no había nadie, ni testigos de ninguna clase, solo los ovnis, a partir de literatura, cómo se trabaja, y era gente que se interesaba, pero no podía abordar el problema, es decir, de explicar. Trataban de acumular datos, información. Se llegó en aquel entonces a una serie de puntos que no eran para explicar qué son los ovnis, sino para saber qué eran, no cómo funcionan, razones, orígenes o motivos, sino cómo son, qué es. Entonces, del conjunto de medidas se deducía que todos los testigos que había de ovnis, de gente que había visitado, había recibido información, había tenido visiones, habían pruebas de que existían cosas, todo mostraba un conjunto de cosas que eran las siguientes, que era para mí, pero solo para mí, y es una opinión, el conocimiento que tengo de los ovnis es, la mayor parte, en todos los casos, lo que se ve es una extrapolación de algo existente aquí. Es decir, una pantalla es la prolongación enorme, gigantesca, con otros modos, de pantallas que existen aquí, pequeñitas y reducidas. El carácter son metálicos, pues es normal, tenemos metales metálicos. Es decir, el conjunto de los ovnis, de la información que recibimos de los ovnis y de la presencia de estos fenómenos curiosos, es que están estructurados como se estarían estructurados si estuvieran hechos por seres muy próximos a nosotros. Lo que pasa que yo creo, si me permite, Fernando, es que quizá le pedimos a la ciencia, si le pedimos que dé una explicación sobre el fenómeno OVNI, le estamos pidiendo un imposible, porque todo lo relativo al fenómeno OVNI no está considerado dentro del paradigma actual. En consecuencia, tratar de definir con las medidas actuales... No es cierto, porque el paradigma actual, perdona que te interrumpa, el paradigma actual... No os enredéis demasiado en la discusión que tenemos todavía a Raval. Hay el 10% de los científicos que gritan más fuerte que tienen un paradigma, y el resto no tenemos ese, tenemos otros. De forma que, ¿cuál de los paradigmas actuales? Porque hay muchos en juego. Bueno, el oficial, digamos, ¿no? Pero El aceptado por la generalidad, por la mayoría. Hombre, Campillo, yo abundando un poco en lo que está diciendo Félix, a mí me irrita un poco eso que siempre dice la actitud oficial científica. Dice, no es posible que haya vida en tal planeta o en tal planeta eso no es una posición científica. Se define eso es las posibilidades de vida desde una óptica estrictamente terrícola. Eso no lo podéis tomar como una opinión científica, porque el señor que diga que no existe o vida en otros planetas está diciendo como si dijese que existe vida en otros planetas, emitiendo una opinión con un fundamento que no es científico, pero que es un fundamento. Me parece muy importante que lo diga Campillo. Me parece muy importante que lo digas tú. Lo que digo yo es lo siguiente, que no se puede, la ciencia no puede hablar más que de cosas que se conocen, que son repetitivas y que pueden obedecer a leyes. Exacto. Es decir, la ciencia, que es un conocimiento erróneo, equivocado, dudoso, siendo al mismo tiempo el más exacto de los conocimientos que el hombre tiene, pero erróneo y dudoso. Por limitado. Por limitado, pero es limitado normalmente porque el mundo es mucho más grande que nosotros. Claro. Y no hemos vivido suficiente por mucho que se imagine cosas. O los mundos, Campillo, los mundos. Claro, es que hablamos de un mundo... Pero un momento, déjame lo mío. Perdona. El mundo que yo conozco, el mío limitado, aunque lo multiplicase por millones y millones, no es suficiente para poder explicar todo lo que pasa en el mundo. Nos contentamos con explicar lo que pasa aquí, en el mejor de los casos, malamente. Lo que no se nos puede pedir es que expliquemos lo que no conocemos. Es decir, yo conozco un objeto, quiero ver cómo funciona y entonces explico y invento una cosa que no existe, que es una teoría. Por eso digo que explico lo conocido por lo desconocido. Bueno, pero el hecho de que Perdón, Antonio, pero es que no ha intervenido todavía Raval. Se nos ha ido más de la mitad del programa y yo creo que, aunque es el que más habla siempre, o por lo menos eso se dice que no es verdad, hoy hay una especie de conjura para que no hable Raval. Fernando, como de todas maneras vas a salir por donde quieras, sal por donde quieras. No te formulo ninguna pregunta. Bueno, pues para tu sorpresa te diré que los platillos volantes me interesaron mucho en la época en que estaba yo en el grupo surrealista. A mí de ti no me sorprende nada, ¿eh? Y me llamó la atención el hecho de que todas las personas que yo conocía o habían visto un platillo volante en esa época en que me interesaron, o bien habían conocido a alguien que había visto un platillo volante. Lo que quiero decir es que al final, leyendo estos libros de que ustedes hablan, especialmente los textos de Michel y los textos del libro azul
de las Fuerzas Aéreas Americanas, etcétera, finalmente llegué a hacerme una teoría, y voy a deciros mi propia teoría. Hay la teoría de que estos pasajeros y estos platillos volantes son extraterrestres. Hay la teoría de que son intraterrestres, y yo tengo otra opinión. Yo pienso que los pasajeros, la mayoría de ellos, ustedes los han visto pequeños como enanos. Dice M. Michel, les llama los diablos rojos. Yo diría lo siguiente: este pasajero se asemeja mucho al hombre del porvenir. El hombre del porvenir será pequeño, tendrá una cabeza enorme, tendrá miembros pequeños, es decir, será muy parecido al pasajero del platillo volante. Por otra parte, sí es cierto que hay progresos en los vehículos. Se puede imaginar muy bien que llegaremos a tener un vehículo que irá más deprisa de 300.000 kilómetros por segundo. En el momento en que un vehículo vaya más deprisa de 300.000 kilómetros por segundo, viajará en el tiempo. Entonces, estos platillos volantes que nos visitan son, creo yo, lo más razonable es imaginar que no son ni extraterrestres ni intraterrestres, que son nuestros tataranietos que vienen a vernos y que están haciendo tesis sobre la vida en Madrid, sobre todo en las Canarias, que visiblemente les interesa mucho. Bueno, ahora sí. Quería decir un par de cosas sobre lo que ha dicho Campillo y lo que ha dicho Félix. La ciencia de todas las épocas ha tenido sus límites, ha tenido su techo. Por ejemplo, la ciencia del siglo XVIII y XIX no admitía que cayesen piedras del cielo, que las piedras del rayo, como las llamaban los campesinos, cayesen del cielo, como decía Ernest Chladni y otros avanzados de la época, pero caían piedras del cielo, haciendo quedar mal a Lavoisier, el cual decía pomposamente que puesto que en el cielo no hay piedras, del cielo no pueden caer piedras, y caían piedras. Casos como este tenemos muchos y que me hacen pensar que con los ovnis estamos viviendo una situación semejante. Es decir, la ciencia no nos puede explicar, pero no por ello dejan de existir. Claro. Yo no digo ni que dejen de existir. Lo que digo es que no se puede pedir a la ciencia que los explique, ni que coja un interés científico. Puede coger un interés humano, como me ha interesado a mí, pero no como interés científico, dado que el objeto para estudiar se me escapa, porque es multiforme. Bueno, eso quiere decir que el conocimiento de la ciencia actual, que es de lo más avanzado que hay en saber del mundo, no es bastante para abordar ese problema. No es bastante para abordar ese problema. Si no lo hubiera abordado, porque la gente tiene interés en ganar premio Nobel, ganar dinero y ganar puestos, de forma que la gente aborda, no importa. Bueno, pero es que también consideran que se desacreditan un poco estudiando el tema, ¿eh? Es un tema que un poco maldito. Mire usted, le puedo citar casos de cientos de ejemplos de señores que falsean datos en laboratorios que están publicados en libros y se desprestigian totalmente, de forma que la gente apuesta muchas veces cosas para ir más adelante. De hecho, suele decirse que la NASA o el Pentágono o los gobiernos o quien sea ponen en circulación noticias falsas sobre ovnis para desacreditar las verdaderas. No sé si es cierto o no. Bueno, el imaginar que hagan un esfuerzo tan grande... Yo es que a mí me parece que estamos metiendo todo en un mismo saco. Y yo creo que eso es lo peligroso de este tema. Sí, pero es que no sabemos qué saco esto es. Claro, Entonces vamos a ver. Don Cristóbal Colón llegó a América y ya se encargaban de recordarnos hasta esa ciudad dentro de unos años. Llegó a América y descubrió aquello. Gracias a los extraterrestres. Probablemente que le guiaron. Pero entonces, antes llegó, pues a lo mejor Eric el Rojo. Y antes llegó San Barandán o San Brendan, que era de mi pueblo, porque es de Santiago de Compostela, o si no gallego por lo menos. Y antes fueron llegando pues una serie de gentes pues en papiros o en balsas de papiro o lo que sea. Unos lo pudieron contar, otros no lo pudieron contar. Entonces, estamos pensando que todos estos extraterrestres, todos estos ovnis, vienen de un mismo punto que ignoramos. Unos tendrán el GLX diésel y otros vienen en el normal de andar por casa y otros vendrán pues en el gran Cadillac americano. En 2 caballos. Entonces, con 2 caballos. Entonces, a mí esto me parece que es casi infantil a nuestra edad. Entonces, yo que he nacido en un sitio mágico que es Santiago de Compostela, que vivo entre 2 sitios mágicos que son Palma de Mallorca y Canarias y preferencialmente Tenerife, y por lo tanto sabes conservar estas cosas, yo me pregunto que me expliquen lo que es la religión, por favor. Porque yo en la religión veo que leyendo textos que lógicamente tienen que tener una veracidad porque resisten a los tiempos, los evangelios, hay pasajes tan cercanos a nosotros como hace 1989 años, no, más tarde, 30 años menos que eso, donde dicen, hemos visto a Lázaro resucitado.
Dice, no puede ser, será su ángel. Luego es que usted, querido señor mío, está usted acostumbrado a convivir con un ángel. Donde la Virgen María, doncella virgen, que por lo tanto cualquier ser que se atreviera o que osara entrar en sus aposentos iba a ser lapidado fulminantemente, porque esto era la costumbre y los usos del judaísmo en ese momento, recibe la visita de un extraterrestre y no grita. Si no se montó un cirio porque entra alguien en... Era una paloma. Bueno, no, pero quiero decirte, hay un ángel, es decir, ante la figura del ángel todo el mundo funciona. Bueno, yo creo que tú has nadie se conmueve. Es que no has leído el Antiguo Testamento porque hay ángeles que aparecen y la gente no habla. Tengo citas. Te está saliendo el predicador protestante. No, yo iba a decir que José Antonio Silva... Bueno, estoy convencido de que saben todas las religiones más o ha menos. puesto el dedo en la llaga. Sí, Mahoma, pues, yo quería dirigir un poco el coloquio en el sentido de que yo recuerdo que cuando yo tenía 10 o 15 o 20 años, siempre que se hablaba de ovnis, siempre que se hablaba de platillos volantes, siempre que se hablaba de extraterrestres, se hablaba como si aquello fuera un tebeo, una novela de ciencia ficción, un episodio de las aventuras de Superman o de Flash Gordon. Sin embargo, poco a poco eso ha ido evolucionando y lo cierto es que la mayor parte de los textos, de los libros y de las personas que han entrado en contacto con presuntos extraterrestres son hoy día libros, personas y manifestaciones de carácter místico. Es decir, ha evolucionado el problema desde un planteamiento frívolo y novelesco hacia un planteamiento absolutamente religioso, hacia la búsqueda por parte de los seres humanos de un saber de salvación. Yo creo que tú, Félix, tienes algo que decir al respecto, ¿no? Hombre, sí. Eso quizá nos permite comprender o responder a la pregunta que creo que debería ser una pregunta clave en este programa, en esta tertulia, sobre la intencionalidad de los extraterrestres. Es decir, parece ser que estamos de acuerdo en que existen, parece ser que estamos de acuerdo en que vengan de fuera o vengan de dentro, pero ¿cuáles son sus intenciones? Y en ese sentido... Hay una gran mayoría de personas que testimonian que la intencionalidad de los extraterrestres tiene que ver mucho con los acontecimientos que presumiblemente le corresponderá vivir a la humanidad dentro de muy poco tiempo, prácticamente en nuestros días. Algo así como la celebración del Apocalipsis de San Juan, es decir, ese final de los tiempos. Y en ese sentido ellos vienen con la intención de alertar y de hacer que seamos mejores, en una palabra. Más o menos esto vendría a ser así. Parece que estoy oyendo a Copérnico. Copérnico dice sus descubrimientos, piensa él que él es un astrólogo, y dice lo importante de mis descubrimientos es que gracias a estos descubrimientos tenemos una ciencia del horóscopo, y gracias a esa ciencia del horóscopo vaticino que en 1588 será el fin del mundo. Parece que estamos oyendo a Newton. Cuando parece que estamos oyendo a Newton, quizás el cerebro mejor organizado de la Tierra, cuando Newton nos dice que cree en los dragones, hasta el punto que los últimos años de su vida los va a pasar en Suiza buscando dragones. Parece que estamos oyendo a todos esos hombres de ciencia que a lo largo de la historia de la humanidad no se les cayeron las joyas ni los anillos por decir esas cosas, por dedicarse a temas que podían parecer frívolos. Porque quizá no son frívolos realmente. Porque son no eran temas, frívolos. Claro, y porque son temas la que falta de siempre han frivolidad es interesado a el la propio humanidad. Voyager. O sea, estamos asistiendo quizá a la mayor gesta que podemos imaginar. Es decir, Plutón estaba ahí delante. Lleva millones de años delante de nosotros. Y Neptuno y todo lo demás. Y ahora resulta que es que Neptuno tenía otras lunas y tenía otros anillos y tenía otra cosa. Y a lo mejor aparece el famoso planeta Némesis, que manda cada cierto tiempo una catástrofe sobre los planetas vecinos o sobre la Tierra. Y vamos a estar. Estamos asistiendo todavía a cosas que no podíamos ni suponer y estaban ahí. Sí, y estaban ahí. Bueno, y entonces seguimos creyéndonos el ombligo del mundo. Y sin embargo, el Voyager lleva una placa, lleva ese disco de iridio, que está destinado a encontrar otra civilización y a decir quiénes somos por activa y por pasiva, porque es un disco caro, o sea, no es una inscripción. Y en la Luna está aquello de decir, venimos desde la Tierra en nombre de toda la humanidad y en son de paz. ¿Y a quién se lo cuentan? Pues yo creo que la frase de Don Hilarión en La verbena de la paloma es muy cierta. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. No, yo no estoy de acuerdo. Perdona, que no he terminado. Y entonces... Me has hecho perder ya. Disculpa. No. Las ciencias adelantan que es una barbaridad. Sí. Yo no creo que las ciencias adelanten. Espérate. Lo que ocurre es que
cada época, como he dicho antes, tiene su techo tecnológico, pero no es el último techo. Es decir, ahora estamos muy ufanos de nuestra ciencia y nuestra tecnología y nos creemos que hemos llegado al máximo. No, señor, el camino del conocimiento es una escalera. Y no hay una cumbre, sino que hay una sucesión. Y espera. Entonces, yo recuerdo que en la Cámara de los Lores me hicieron dos preguntas muy peregrinas, que demostraban por una parte la ingenuidad de los lores, porque como buenos ingleses muy ingenuos, y por otra demostraban que no conocían el tema en absoluto. Hay lores muy inteligentes. Sí, algunos, sí. Me dijo, dejemos a los lores. Uno me preguntó, Mr. Rivera, ¿por qué no se queman los ovnis cuando entran en la atmósfera terrestre? Yo le dije, porque no son cápsulas de la NASA, my lord. Y el hombre se quedó así. Sí. La otra era relativa a la velocidad de la luz. Todos me salían con que era el límite de la velocidad de la luz, el límite de la velocidad es la luz, la velocidad de la luz del universo. Y yo les dije, imagínense ustedes que Cristóbal Colón puede resucitar y volver entre nosotros, claro, es una cosa puramente fantástica, y le decimos que hoy se puede ir de Europa a América, que para él no era América, pero a las Indias, en 3 horas. Claro, lo decía pensando en el Concorde. Y diría, ¿a que esto cosa imposible es? Porque el viento es el sistema de propulsión más rápido que existe. Y las carabelas tardan meses. Claro, yo creo, con el perdón de Campillo, que los científicos actuales están un poco en la posición de Cristóbal Colón. Sí, es decir, pero te iba a decir una cosa, perdona, iba a decir una cosa, es que los científicos actuales son los que tú consideras científicos actuales, pero la mayor parte de los científicos actuales, en su actuar, están descontentos de la ciencia que tienen, porque están tratando de desmontarla para hacer otra distinta. Entonces no están satisfechos. Eso es la mayor parte. Los que están satisfechos es que no hacen investigación ni nada. No están satisfechos. Este no es un debate sobre la ciencia, sino un debate sobre los ovnis. Bueno, los ovnis, hay una cosa que en los seminarios que se organizaron, hubo un grupo de personas que en Italia científicos, se habían ocupado de los ovnis, y en unos seminarios se habían organizado también en Milán. Tuvimos la información siguiente, que es una hipótesis que es divertida en lo que tiene divertido. Decían, si los ovnis vienen del exterior, eso significa que hay una civilización exterior capaz de enviar un vehículo de este tipo. Para enviar un vehículo de este tipo hace falta controlar energías enormes. Para controlar energías enormes, por la experiencia que tenemos de la Tierra, como experiencia, hace falta trabajar mucho, hacer una ciencia o lo que sea muy desarrollada para conseguirlo. Y además, tener la voluntad de poder atroz para hacer el desarrollo de la ciencia, porque la acumulación de energía se ha hecho para tener poder y en el fondo para la guerra, en el fondo. Entonces, esta búsqueda de poder es inquietante. Cuando se llega, decían estos científicos, y se equivocaban a lo mejor, a la energía nuclear, la probabilidad de que una civilización con energía nuclear dure 200 años es nula. La probabilidad de que se liquide por su propia energía nuclear en luchas es posible. Luego, todo sistema que se encuentre a más de 200 años luz, pongamos, de aquí, no puede llegar porque los que estén más lejos habrán desaparecido. De forma que habría que buscar a esa distancia de 200 años luz, que es bien conocida astronómicamente, con lunas distintas. Si conocías lo de la luna, voy a decir, imagínate que un individuo del último visita de las últimas estrellas de este astro final salieron del astro y pusieron en una luna diciendo, aquí hemos llegado nosotros, los seres vivientes maravillosos, en una lápida diciendo, para que lo sepáis. Ahora la Tierra pasa por allí, mira la luna esa y se va a otro lado. Es decir, que hay estrellas que están mucho más cerca de 200 años luz. Alfa de Centauro está a 4 años luz. Sí. O sea que no... Sí, por eso digo que eso es conocido. El general Dols de Espejo quería decir algo antes, sí. Sí, yo quería decir que no sé si estamos mezclando dos conceptos diferentes. Uno es el del ovni, que es un objeto volador no identificado, y otra cuestión es el extraterrestre. Sí, los estamos mezclando. Yo creo que estamos mezclando. Sí. Es decir, un ovni... Podemos empezar por decir que es un objeto, es algo meteorológico. Se ha demostrado que muchas cosas que se han dicho eran meteorológico. Ha podido creerse que era pues cualquier misil de los que ha salido, que se ha hecho cisco y que ha entrado en la Tierra, ¿verdad?
Podemos pensar también que puedan ser ingenios científicos. Acabamos de ver el Voyager, hasta dónde va y cómo se le maneja, ¿verdad? Pero pueden ser también una serie de ingenios bélicos, ¿verdad? Que claro, decimos, ya ha sido uno de los ovnis más famosos, un objeto que iba a la derecha, a la izquierda, se adelantaba. Hemos visto cómo los niños y los mayores juegan con una serie de aviones o de coches o de barcos teledirigidos. No cabe duda que hoy día la ciencia va a unas velocidades verdaderamente fantásticas y es muy posible que se puedan encontrar cosas de este estilo. Yo no voy a negar que pueda haber extraterrestres, pero lo que no debemos decir es ovni es extraterrestre. Bueno, es que al nivel de la calle... Estamos de acuerdo. OVNI, y todo el mundo se imagina inmediatamente una nave extraterrestre llena de pequeños ETs. Sí. Pero que hay un problema. Perdona, es una equivocación, es una anfibología. OVNI es, como dice el general, objeto volante no identificado. Y yo diría que la mayoría se identifican y resultan ser un globo sonda, un meteorito. Bueno, olvidemos estos ovnis y vayámonos a los ovnis un poco surrealistas, un poco mágicos, un poco extraterrestres. No, pero es que esto es importante también, porque centra, yo creo, el problema. Entonces queda eliminado todos los ovnis que son cosas conocidas, escasamente un 5% de no identificados, que es verdaderamente el meollo del problema. El problema, y no quiero entrar más en este tema, es que ese 5% cubre todos los requisitos para que la aviación en el estado actual fuera revolucionaria. Es decir, hoy en día yo estoy volando un avión que ya no tiene instrumentos, lleva pantalla de televisión, y yo no vuelo con una palanca como ha volado el general, yo vuelo con botones. Y sabe Dios lo que queda todavía por ahí. Pero yo no vuelo más a prisa de lo que ha volado el general. Yo vuelo al punto 74% de la velocidad del sonido, que puede llegar al 79% de la velocidad del sonido. Si yo no vuelo en el Concorde, la velocidad del sonido sigue siendo la barrera. Entramos ya en otras cosas, de combustibles, etcétera, etcétera. Pero este ovni que vemos ahí, que es metálico con el hombrecillo pequeño, resulta que revoluciona todo. Y si es un ingenio bélico, sería mucho más positivo cederlo a la industria civil, a la industria aeronáutica, porque la patente valdría muchísimo más dinero. Es decir, el reloj electrónico, esto de 1000 pesetas en Tenerife, patente de la NASA, duró en la NASA, vamos, un suspiro. Porque el negocio era darlo a que se vendiera en Canarias. Cualquier cosa que se ha inventado en lo bélico ha sido, hombre, un negociejo. Sí, pero no podemos olvidar, por ejemplo, el Pero radar. lo civil. El radar fue una cuestión que se mantuvo en un secreto. Y no ganaron un duro con el radar militar, pero en cuanto lo pusieron en el radar civil, ni el Titanic hubiera ocurrido con el radar y acabaremos con radares en los coches. ¿Por qué no se Estamos marchando del tema. Sí. Vamos. Yo creo que merecería la pena volver a hablar otra vez, insistir un poco más en el aspecto, en el fenómeno religioso que hay detrás de todo esto. Y a mí personalmente es lo que más me interesa. Yo creo que a todos, ¿no? A todos nos inquieta realmente. Es cierto que el hecho de haber contactado con alguna entidad no humana ha supuesto para el contactado un cambio en su vida. Yo no sé si en el caso de Gloria, ella, por ejemplo, puede decir que ha transformado su vida, que ella era de una manera hasta el momento del contacto y si es de otra forma después del contacto. Pero en cualquier caso, es un fenómeno muy general. La gente se siente transformada después de haber mantenido una conexión del tipo que sea con una entidad extraterrestre. Generalmente estas entidades llevan un mensaje, un trasfondo religioso, y hasta se da el caso de que muchas de ellas se presentan como, como personalidades o personajes importantes en nuestra cultura religiosa. Hay muchas entidades no humanas que se comunican con un humano diciendo ser la Virgen María, el mismo Jesús o alguno de los santos. Yo no sé si el caso de Gloria se ha producido, pero desde luego conozco muchas personas que sí que podrían dar testimonio de ello. La transformación en estos casos todavía es más bestial. Pero ocurre una cosa, y es que paralelamente surge otro fenómeno más, enganchado con esto o enlazado con este fenómeno de lo religioso, y es que hay muchas personas en este momento, colectivos incluso, grupos que se consideran elegidos, pero elegidos en el sentido de que están esperando que un día venga una nave para llevárselos. Todo pensando precisamente en ese apocalipsis, en ese final de los tiempos o lo que sea, en esa catástrofe que ellos no van a vivir porque son elegidos y porque van a venir con una nave, como digo, los van a rescatar y se los van a llevar a otro sitio, a otra dimensión, a otro planeta, fuera incluso de este planeta, porque según ellos toda la vida del planeta Tierra desaparecería. Y esto es peligroso, esto realmente es una patología, porque en el fondo estas personas lo que hacen es convertirse en pasivas absolutamente, es decir, pierden completamente todo el interés por la vida, todo sentido de participación en la creación que en definitiva representa la oportunidad de vivir, y se van a la montaña a esperar sentados con los brazos cruzados a que venga una nave para llevárselos. Y a mí me parece que detrás de
de todo esto hay una especie de manipulación, que esto actúa como una especie de esencia dormidera, de droga, que resta conciencia a las personas. Y me apetecía de hacer esta especie de denuncia. Sí, Gloria. Bueno, a propósito de eso precisamente, creo que mi caso y el de varias personas que yo conozco es todo lo contrario. Por eso os he dicho antes que yo me separé a poco tiempo de entrar en estos grupos, porque me di cuenta del mensaje, vamos a llamarlo así, que estos seres querían pasar. El grupo es lo que te para. El saberte elegido, el saberte superior a los demás. No hay nada de esto. La realidad no es esa. La realidad es que sí eres un elegido porque te has elegido tú mismo. Sí se puede llamar elegido. A mí lo que me ha hecho ver es una cosa. Tengo mucho tiempo para hacer. Tengo una auténtica eternidad. Soy muy pequeña. La humanidad la considero muy pequeña. Lo que sí me ha hecho es plantearme mi religión seriamente. Entonces, a mí me dijeron que era un gusano, que esta vida era un valle de lágrimas. Y yo estoy convencida de que no soy ningún gusano. Soy un ser humano. A mí me ha hecho un ser maravilloso y soy maravillosa. Esto no es un valle de lágrimas, a no ser que tú quieras que lo sea. La vida es fantástica. Entonces tienes cosas maravillosas, tienes el cielo, tienes el infierno, como quieras llamarlo. Todo lo que nos ha enseñado la religión. Perdona, Gloria, ¿pero ellos te decían que tú eras un gusano? No, por supuesto. Nada de eso. Al contrario. Gloria, pero decía nada que de aquí eso. se nos suele decir que somos unos gusanos y que en el contacto Sí. ella dejó de sentirse gusano. Yo dejé de sentirme gusano, que era lo que me han machacado durante toda mi vida. Sí, que el mensaje cristiano es ese. Aquí nada, pero después tú vas a ser Exactamente. lo que sea. O sea, Eres el hijo de las sufrir... estrellas, en la tú eres Biblia hijo de la luz, existen ya pero aquí tienes el símbolo alusiones. infamante. Sí, es que tienes de que un sufrir instrumento de porque... tortura reservado Elías. a los peores delitos. Sí. Esto es así. Sí, Entonces, Campillo, la verdad es que no nos gusta nada que nos lleven la contraria. Pero que en las cosas esas difíciles es donde verdaderamente aprendes y donde verdaderamente te haces fuerte. Y no pasa nada. Pues yo Y sí, tenemos Campillo, que tenemos nada. un montón de Yo quisiera tiempo decir para dos aprender. cosas, es que al entrar en ese tema que me parece que es el centro verdadero interesante, el aspecto místico y de renuevo religioso que aparece en este terreno, los científicos no tenemos más que cerrar la maleta y marcharnos, porque es un terreno que no tiene nada que ver con nosotros. No todos. Newton, por ejemplo, que Sí, Fernando pero es Raval que sacaba a la relucir, persona era un gran sí, espíritu religioso. La persona sí, pero la ciencia no. Claro. Yo puedo creer en unas cosas que puedo declarar aquí y yo trabajo científicamente procurando que no juegue eso demasiado, aunque juega siempre. Pero lo que creo que el fenómeno es tan importante como para que no tenga necesidad de recurrir ni a términos científicos para expresarlos, porque es la dificultad que tenías tú de expresar. Cuando se dice energía, me pone la cosa de la espalda de punta, porque para mí energía significa una cosa y esto significa otra, y había que decir energía nuestra. Lo curioso es que normalmente en este desarrollo de la religión, muchas de ellas profundas y creídas, todas creo, por la gente, hay un aspecto exterior de mucha gente que utiliza también en el entorno de este mundo y en el científico, en todos lados hay gente que utiliza, y lo que hacen es introducir términos científicos para darle una base que no requiere. La mística no tiene necesidad de la ciencia para subsistir. Eso hay que decirlo claramente. Entonces no tiene por qué tratar de apoyarse en la ciencia para ello. Basta con el testimonio y la vida de las personas para creerse en las cosas. La mayor parte de la gente cree... Eso yo lo digo como declaración, una especie de declaración de que científicamente no tengo que decir de eso, Muy porque bien. es una cosa íntima de las personas en que yo personalmente digo, no creo como individuo, no como científico, como individuo, porque tengo otra religión. Pero, puedo declararla. Fernando, tú eres el gran cantor de la gesta de las grandes marchas. Y es verdad. Es decir, tú en tus libros has escrito Camino de Santiago, pues en fin, que pone los pelos de punta, te quiero decir. Luego tú has escrito, y supongo que lo compartes, que aquí ha habido una enorme marcha de la humanidad hacia el norte. Es decir, han salido de allá, de donde empezó ese Edén, que estaba donde estaba entonces el Ecuador, que no soy el Ecuador, que vivían en la bonanza de una selva que les daba de todo, y de repente alguien dice, pónganse de pie. Aquellos más o menos primates, y se ponen a marchar para el norte. Oye, Fernando. Y empiezan a caminar al norte, y las noches son frías, y se le mueren los viejos, y no hay comida, y las noches son más largas, y están en un sitio hostil, y unos cuantos se vuelven, y se quedan en la edad de piedra, que es la Amazonía de hoy, y todo esto, y los otros siguen, y nosotros somos sus nietos. Y a lo mejor, a lo que yo voy, el científico es capaz de explicar esa marcha hacia el norte.
El escritor es capaz de escribir y ponerle música impresa en letra, a lo que yo creo que es la mayor gesta de humanidad, y tú eres capaz de contarlo como tú lo cuentas, pero toda tu historia está impregnada en esas marchas, y yo creo que ha habido esas marchas. Entonces yo creo que hay una voz arriba que le ha dicho ponte de pie, y esa voz le ha dicho haz fuego, y le ha enseñado a hacer fuego, y ahora camina hacia el norte o hacia donde sea, y ahora construye aquí, y ahora párate. Oh, evidentemente. Y esto es lo que yo no veo, la hostilidad que, por ejemplo, Antonio dice el extraterrestre. ¿Por qué? Si yo he pasado de la evolución, a lo mejor de primate, a ti, hombre, no es mi caso de inteligencia, pero sí el vuestro. Tampoco. Ya quisiéramos ser primate. Porque hay un dedo que te va a dirigir. Sí, por alusiones yo creo que Antonio Rivera tiene derecho a... Lo que piensa un modesto ufólogo que lleva solamente 40 años investigando el tema, sobre el aspecto místico religioso. Tenemos 5 minutos en total. Sí, bueno, yo creo que todo el mundo ha hablado mucho, o sea que... también... Arrabal no está diciendo. No, es verdad, está muy a ver si después de Antonio dices algo, Fernando. Oye, Antonio. Que yo creo que el aspecto místico religioso, provocado por un fenómeno en sí muy misterioso, ya era de esperar. Y lo que está ocurriendo es lo que los ingleses llaman wishful thinking, es decir, lo que se desea que ocurriese. Mucha gente está a falta de fe, tiene un vacío en el interior. Las religiones tradicionales ya no se lo llenan. Entonces se ha creado el mito del extraterrestre y el culto del extraterrestre, que es muy gratificante y que a mucha gente le satisface plenamente. Bueno, pero eso demuestra que todos llevamos dentro un arquetipo divino que proyectamos, si no nos lo deja proyectar el discurso dominante. Pero bueno, de esto a que sea verdad hay mucha distancia. Yo creo que somos nosotros que lo creamos y que lo proyectamos. No necesariamente. Esto enlazaría quizá con la parte aquella, con esa pregunta que se ha quedado sin contestar cuando tú aludías a la idea que tenía Jung sobre el fenómeno OVNI. Y eso podría explicarse efectivamente. Recuerda que Eddington, por ejemplo, ha formulado recientemente, o formuló una hipótesis en la que decía que el universo estaba hecho probablemente de materia mental. Es decir, que el universo es mente, que vendría a confirmar aquel principio hermético formulado por Hermes Trismegisto hace 4000 años. Pero puedes decirlo eso podría ser. La materia, tú dices la materia es mente, tú puedes decir la mente es materia. La mente es materia, exactamente. Entonces estamos ya de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, quiero hacer una puntualización, porque Antonio Rivera dice que lleva 40 años estudiando el fenómeno OVNI, y desde luego es toda una vida y merece todo el respeto, pero probablemente no han sido años suficientes para que trasciendas todavía el nivel de conocimiento de los extraterrestres, si te has quedado en la observación de que los extraterrestres son peligrosos y que vienen con mala intención, según he entendido yo al principio. La casuística que yo tengo demuestra esto. Bien, pero hay otra casuística, por eso digo que quizá los 40 años no han sido suficientes y necesitabas alguno más, porque efectivamente hay otras casuísticas, Antonio. Cuando cumpla 120 hablaremos. Estupendo. Hay otras casuísticas, permíteme, que hablan precisamente de una participación favorable y positiva de los extraterrestres respecto de la humanidad, sin entrar ya en las patologías que antes comentábamos, pero existe esa casuística igualmente. Y claro, lo que no podemos es dejar en el ambiente la idea de que los extraterrestres son unos ogros que vienen a comérsenos aquí, porque entonces la hemos fastidiado. Sí, a mí eso me ha inquietado mucho, porque la verdad es que nadie tiene en estos momentos en la humanidad, o casi nadie, miedo de los extraterrestres. Si yo le digo a mi hija de 8 años, oye, asómate al balcón que hay un platillo volante, mi hija va corriendo porque le gusta el platillo volante, no le asusta. Claro, y hay una sensación de paz. Es que además, Fernando, si ellos vinieran con mala intención respecto a nosotros... Nos podrían haber destruido ya. Nos podrían haber destruido como quisieran, no podríamos hacer nada en absoluto para defendernos. Eso prueba que ellos no vienen con mala intención. Sí, Paco Padrón está pidiendo la palabra desde... Yo quisiera indicar, por ejemplo, que he conocido a bastantes personas, porque yo no solo me he movido en mi experiencia, sino he buscado gente, no solo en España, sino fuera, gente que ha vivido experiencias muy similares a las mías, y les puedo decir que de momento hasta hoy su vida ha cambiado profundamente, de ser de una forma, con un gran respeto hacia los demás, su vida familiar hacia los demás, un cambio, desde luego, realmente positivo. Digo hasta hoy, mañana yo mismo puedo cambiar, no lo sé, pero que ha sido positivo el cambio, y esas personas siguen siendo bastante normales, y sobre todo han aprendido que existe vida después de la vida, lo que le da mayor armonía y mayor equilibrio, ocurra lo que ocurra en nuestro planeta. Han pedido la palabra Campillo y el general, no sé si vais a tener los dos tiempo de... Yo voy a decir un minuto. Y yo también. Yo he tenido un cambio, siendo no creyente, he tenido un cambio porque me he encontrado con un extraterrestre que soy yo. Y entonces me he encontrado conmigo mismo, me he dado cuenta que soy una maravilla y que en el fondo a donde he llegado me he hecho yo.
en fondo, en gran parte, luchando con la gente y viviendo. Y entonces ha cambiado mi vida totalmente, sin necesidad exterior. Otros pueden necesitarlo, yo me ha llegado ahí. Y mi idea y mi religión, mi modo de pensar semimístico es una cosa un poco sencilla, es todo tiene causa, por un lado, y después tengo un cuádruple medicamento que dio ya Epicuro, que es: a los dioses no hay que temer, porque son pacíficos y calmos. La muerte pierde sensibilidad y no tiene importancia, porque ya no estás. Con poco se puede vivir bien, y el sufrimiento se puede aguantar. Me gustaría preguntarte si la causa primera tiene causa también, pero vamos a dejar Yo la es que palabra no al puedo general. hablar, lo que no puedo hablar yo es del principio y del fin. De intermedio sí. Yo lo único que quisiera decir respecto a la cuestión de que si no son buenos los extraterrestres, yo pienso que el extraterrestre tiene unas posibilidades científicas muy superiores a nosotros desde el momento que